Estás escuchando Enco Emotion, el podcast que despierta tu transformación personal. Soy Estefi González y acompaño a mujeres maravillosas como tú a que mejoren su relación con el dinero a través del autoconocimiento y la espiritualidad. Recuerda, amiga, tu dinero también eres tú. Hola, ¿qué tal? Por aquí otro episodio más del podcast y en esta semana voy a seguir indagando un poquito en el árbol genealógico. No sé si escuchaste el episodio de la semana pasada, el de las lealtades familiares, y hoy te traigo otro temazo. Pero me gustaría contarte una anécdota real que me pasó hace ya varios años. Te pongo en contexto. Fui una persona muy escéptica hasta hace poco tiempo. Todo lo que tuviera que ver con la palabra terapia lo metía en el mismo saco. Esoterismo, brujería, chorradas, pamplinas, humo, y además para mí todo era sinónimo de estafa, sandeces y estupideces. No me creía nada de eso. Así nos lo han hecho creer a todas, ¿verdad? Hace unos años, por motivos que no vienen al caso en el episodio de hoy, empecé a cambiar de opinión. Y en una fase donde empezaba a tambalearse mucho mi escepticismo, fui a una sesión de, vamos a decirle, terapia grupal. Concretamente, asistí a una sesión de constelaciones familiares. Allí estaba yo, una mañana de sábado, sentada en una silla con unas 12 a 15 personas, que no recuerdo exactamente, totalmente desconocidas para mí, observando y esperando a que alguien me eligiera para representar a algún miembro de su familia. No te voy a engañar, por dentro estaba pensando ¿qué coño hago aquí si yo no creo en nada de esto? También se me pasaba por la cabeza, claro, nadie me va a elegir porque se me está notando en la cara que no creo en estas cosas. Y bueno, las personas elegidas interactuaban en silencio por la sala. Había una cliente, vamos a llamarla cliente, que es la persona que va a exponer y a trabajar algún bloqueo. Observaba interactuar a los actores que había elegido para representar a las diferentes figuras de su clan familiar, sentada siempre al lado de la terapeuta. La terapeuta en este caso preguntaba, observaba e interpretaba lo que iba ocurriendo en la sala con esas personas. Y mientras tanto, pues yo seguía allí, sentada en una esquina, mirando aquel extraño teatro del que no entendía nada. Terminaba una persona, resolvía, aclaraba su bloqueo, se concluía y comenzaba otra con otro bloqueo diferente. Y a mí nadie me elegía. En uno de los casos, una chica lloraba desconsolada en el suelo, otra la consolaba y no se conocían de nada, otra se enfadaba con otra persona. Bueno, era todo un espectáculo. Cuando habían pasado más de 2 horas, ocurrió algo. De repente, una chica me escogió para representar a su padre. Sinceramente, dudé en levantarme. Quise negarme alegando que yo no sabía hacerlo bien. Pero, bueno, me dejé llevar, me levanté sin saber qué era exactamente lo que tenía que hacer. Me puse en medio de la sala y no hice nada. Me quedé inmóvil esperando instrucciones. Y de pronto empezaba a acercarse a alguien a mí. Era una chica, era una de las actrices. Era la que representaba el papel de la madre de la chica que me había escogido a mí como su padre. Y me empecé a agobiar. De repente era como si me hubiesen metido en una caja donde apenas entraba oxígeno. El ambiente se empezó a cargar y sentía una angustia profunda en el estómago. Bueno, aquí en Canarias es como, le llamamos agonía, le llamamos cuando empezamos a sentir como esa sensación de
de agonía, lo explicamos así aquí los canarios. Mi reacción instintiva era salir corriendo, te lo prometo. Pero, para mi sorpresa, no podía moverme. Te lo juro. Quise dar un paso, pero no podía. Tenía los pies totalmente anclados al piso, como si hubiera pisado arenas movedizas y no pudiera salir de ahí. Estaba atrapada. No entendía cómo podía ser posible, si es que nadie me estaba sujetando los pies. Pero la sensación física era de que alguien realmente sí me los estaba sujetando al piso. Me explotaba la cabeza. No podía asimilar lo que estaba sucediendo. Es que miraba a mi alrededor y veía perfectamente que yo era libre de irme a donde quisiera. Sin embargo, no podía. No podía. Por si no sabes lo que son las constelaciones familiares, te cuento que se trata de una dinámica terapéutica creada por el psicoterapeuta Bert Hellinger en los años 90, con el objetivo de abordar la resolución de conflictos, aumentar el autoconocimiento, y favorecer el cambio personal. Se fundamenta en los conocimientos de la física moderna, la biología, la epigenética conductual y de distintas corrientes filosóficas para tratar cada problemática desde un punto de vista mucho más amplio. Todo esto analizando las relaciones familiares desde una visión sistémica, tratando de identificar el tipo de relaciones que se establecen entre los diferentes miembros del sistema familiar. El objetivo principal es que la persona pueda identificar las dinámicas perjudiciales inconscientes que se han establecido en su familia y las actitudes y conductas que se han generado entre sus miembros. Esta información, por una parte, le permite a la persona reinterpretar los patrones familiares disfuncionales que está reproduciendo en su vida de forma inconsciente para encontrar soluciones a los conflictos enquistados, y por otra parte, la constelación pretende despertar esos sentimientos y emociones que están latentes en el inconsciente de la persona para que pueda gestionarlos y reconciliarse con ciertas personas o incluso eventos del pasado. Esta dinámica terapéutica suele realizarse en grupos reducidos de 5 a 12 personas y entre ellas se encuentra siempre la figura del constelador, la que he llamado cliente, y la del terapeuta, que es quien dirige la sesión. Cada sesión consiste en un solo encuentro que suele durar varias horas, donde la persona que desee puede constelar, se le llama así, una situación o conflicto, que además se suele exponer inicialmente de manera breve al resto del grupo. En esta sesión, otros participantes son elegidos por el constelador, por ese cliente, en algunos casos por el terapeuta, pero normalmente siempre por el constelador. Y el constelador evidentemente elige a los participantes que quiere que representen a las distintas personas que integran a su familia y además escoge a una persona que quiere que le represente a sí mismo. Lo que sucede es que los participantes, digamos que vamos a decir que son actores, empiezan a reproducir actitudes y emociones inconscientes que están relacionadas con las vivencias familiares de la persona que es la que está realizando la terapia. De este modo se aporta mucha luz sobre el problema planteado. En esta representación, la persona puede ver y hacer consciente el tipo de relaciones que se han establecido entre los diferentes miembros de su familia, de una manera muy simbólica. Lo curioso de todo esto es que las personas entre sí, las que suelen representar a esos miembros de la familia del constelador, no se conocen, no conocen la historia del constelador y no tienen ninguna información previa, con lo cual todo surge de una manera muy orgánica, muy genuina y muy energética. Esa es la magia de las constelaciones familiares. Bueno, volviendo a la anécdota que te he contado, aquel sábado me llevé una lección muy poderosa. Me tragué mi opinión, mis prejuicios, mis palabras y me dije a mí misma: no juzgues las cosas por el simple hecho de que no las puedas ver o explicar. Sinceramente, terminaron de derrumbarse todos los cimientos que sujetaban aquel escepticismo. Empecé a ver la vida con otros ojos y gracias a eso he llegado hasta aquí y posiblemente
tú también que me estás escuchando. Hasta aquí el episodio de hoy. Que tengas una feliz semana. Si quieres saber más cosas sobre mí, te voy a dejar en las notas del episodio el link a mi web. Estoy compartiendo información cada día sobre finanzas, desarrollo personal y mucho más. Suscríbete a mi newsletter para no perderte mi contenido. Chao, chao, hasta el próximo episodio.